Enseguida vamos a pasar al siguiente conferenciante. Antes me quiero presentar muy rápidamente. Soy Jacobo de Regoyos, el corresponsal de Onda Cero aquí. Me han invitado muy amablemente a intentar dar paso a todos los participantes y hacer de mediador. He llegado tarde y pido disculpas, quiero pedirlas. Ha sido por culpa del trabajo, un día bastante complicado. Y voy a hacer muy rápida la pequeña introducción que había pensado. Sometimes it's very good to see ourselves with perspective. I don't know if you know. A veces está muy bien vernos nosotros con cierta perspectiva. No sé si conocen Ágora, en la ciudad de Alejandría, 391 antes de Cristo, había un matemático y filósofo, astrónomo. Lo matan por el nombre de la religión. Vemos lo que ocurre, ¿no? Con ISIS, podría ser como el nacionalismo igual, ¿no? Funciona así, hace que los corazones de la gente vayan más allá de lo racional. Pues bien, es capaz de manipular a mucha gente al mismo tiempo con sentimientos que van más allá de la realidad y la racionalidad. Pero volviendo a la película Ágora, a lo mejor no lo vieron, pero si no es así, les aconsejo que lo vean de nuevo. Pero al comienzo, la película comienza en un espacio interestelar donde todo está vacío, no hay ruido. Y poquito a poco vemos a la Tierra, el ruido que vuelve, el sonido, y llegamos hasta Alejandría. Estaba intentando explicar que nosotros somos como cámaras, ¿no? A veces en las películas vemos los movimientos de las cámaras. Pues eso es lo que estamos intentando hacer aquí con los profesores, ver cómo podemos ver las cosas pero desde otra perspectiva. Y ahora es el profesor Carsten de Dreu. Hola, profesor, encantado de tenerle aquí. Organizacional y social en la Universidad de Leiden de Ámsterdam. En sus investigaciones se ha centrado en el estudio de la regulación del conflicto y los fundamentos neurológicos y psicológicos de la toma de decisiones cooperativas. Sus estudios sobre el papel de la oxitocina en grupos humanos han sido ampliamente citados y discutidos en diferentes medios de comunicación. Su ponencia, la que vamos a escuchar ahora, lleva por título Fundamentos neurobiológicos del favoritismo intragrupal. Adelante, profesor. Do I have to speak in the mic? Gracias. ¿Tengo que hablar por el micrófono? Pues si quieren interpretación, sí, tendrá que hablar por el micrófono. Bien, pues entonces me voy a sentar. ¿Está bien para la traducción? Sí, sí lo está. Pues bien, voy a acelerar un poquito la cosa porque tengo que tomar un tren dentro de poco. Así que tengo unos 30 minutos. Y muy brevemente le voy a presentar una serie de estudios que hemos realizado en los últimos años para demostrar las tendencias humanas del autosacrificio, tomar decisiones altruistas en el contexto del grupo. A un nivel más amplio se puede argumentar que esto se refiere a la tendencia en los humanos de cuidar por su propio grupo, por su propia sociedad o su propio sistema parroquial. Pues bien, aquí ven dos fotos. La foto de la izquierda es Walter Susskind, que fue un refugiado que llegó a los Países Bajos antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Mundial vivió en Ámsterdam. Y por sus estrechos contactos con los ocupantes alemanes pudo salvar aproximadamente a 600 niños judíos de las cámaras de gas. Le llamamos un héroe, ¿verdad? Pues bien, cuidaba a su propio grupo, arriesgaba su propia vida. De hecho, fue deportado al final del año 44 y murió, junto con sus dos hijas y su mujer. Le llamamos un héroe porque se sacrificó a sí mismo, sacrificando su vida, por salvar a otros de su propio grupo. A la derecha vemos una fotografía de los terroristas que atacaron el World Trade Center de Nueva York hace 15 años. Ellos también se sacrificaron sus vidas y también por el bien mayor de su grupo, para promover la causa de su grupo.
y los llamamos, sin embargo, fanáticos. Así que hasta cierto punto, estos son semánticas, hasta cierto punto también se muestra que hay algo muy fundamental aquí para nuestra tendencia de ser capaces de autosacrificarse, incluso dar nuestras vidas por el bien mayor de nuestro grupo y sus causas. A lo que me refiero aquí es a grupos de personas que comparten un objetivo común, que operan en el contexto de un contexto intergrupo competitivo o conflictivo y que pueden hacer que su grupo esté más unido, estando más dispuesto al autosacrificio, haciendo contribuciones costosas para su propio grupo, incluido la defensa y la agresión frente a grupos externos. Lo que quiero plantear aquí a través de una serie de estudios es si este tipo de tendencias que acabo de explicarles a ustedes, si están limitadas a un pequeño grupo de fanáticos y de héroes, unos humanos muy especiales, o si por el contrario todos tenemos elementos residuales de estas características entre nosotros y que pueden surgir en determinadas circunstancias. Y si es así, ¿cuáles son esas circunstancias que pueden hacer que afloren esas tendencias? Pues bien, baso mi trabajo en un par de perspectivas teóricas. Una es la teoría de la evolución, que básicamente considera al comportamiento humano y su evolución a lo largo de los milenios y de generaciones y generaciones. Y la idea básicamente es que a lo largo de los tiempos de la evolución, los humanos han sido seleccionados para algunas características, comportamientos que han sido favorecidos en nuestra constitución biológica. Hay también modelos de selección de grupo, que no les voy a presentar ahora en detalle, pero básicamente lo que dicen es que a lo largo de la evolución nos hemos vuelto biológicamente preparados no solo para competir los unos contra los otros para fines de reproducción, sino también para poder operar juntos, para buscar los beneficios que aporta la convivencia en grupo. Y, entre otras cosas, es que no solo estamos dispuestos a autosacrificarnos, a hacer contribuciones a nuestro propio grupo, porque si tu grupo es fuerte, tú te beneficias como individuo. Por lo tanto, un grupo fuerte supone beneficios para el individuo, también para la supervivencia del individuo. Y parte de esas contribuciones a tu propio grupo incluye el ser agresivo respecto a grupos externos. Grupos externos rivales que en un momento dado pueden suponer una amenaza para tu propio grupo y por tanto para ti. Una segunda clase es la Bounded Generalized Reciprocity Theory, que básicamente dice lo mismo, salvo que no necesita la competición del grupo de dentro y de fuera. La gente se ha preparado para cuidar a su propio grupo. Aquí la idea verdaderamente es la actitud tribal. Los humanos llevan viviendo en grupos, en pequeñas tribus, por así decirlo, durante la mayor parte de nuestra trayectoria evolutiva. Y a lo largo de esa trayectoria evolutiva nos hemos ido preparando para cuidar a nuestros propios grupos y ayudar a los otros, empatizar con otros, conformarnos dentro de las normas del grupo y de los rituales del grupo. Y hemos visto algunos ejemplos de las neurociencias que muestran que efectivamente tenemos esta tendencia. También podemos considerar esto desde teorías más proximales que se acercan mucho más a la neurociencia cognitiva social. También hemos visto algunos ejemplos y también hay dos clases de teorías. Una es la teoría del conflicto realista, que básicamente dice que dentro del contexto de la competición intergrupo, los humanos están deseosos y son capaces de operar con su propio grupo y autosacrificarse y hacer contribuciones personalmente costosas para el propio grupo con el fin de ganar la competencia con el grupo externo rival. Y esto se puede motivar o bien por la avaricia o se quiere echar el grupo de fuera para conseguir sus recursos, o lo puede motivar el temor. Básicamente les agredimos a ellos antes de que ellos nos agredan a nosotros. Es una especie de de golpe preventivo, digamos. Y luego también en la sociopsicología está la teoría desarrollada por Tafel y Turner de la identidad social, que ve una razón muy inmediata de bajo nivel de por qué la gente se va a alinear con su propio grupo y tal vez derogar y ser negativos con respecto a los grupos externos. La idea es que la gente se quiere sentir bien consigo mismos y parte de su propia imagen se deriva de su membresía a un grupo. Por tanto, si tu propio grupo tiene buena pinta, esto automáticamente significa que tú tienes buena pinta y te sientes estupendamente. En esencia, eso es la Social Identity Theory. Pues bien, les voy a mostrar ahora un par de ejemplos de estudios, una serie de estudios que abordan una serie de estas cuestiones. Me voy a saltar la segunda parte,
que básicamente es que sí, la reputación también es importante. Luego, la primera cuestión que planteamos aquí es si una tendencia a favorecer tu propio grupo, a hacer una contribución costosa a tu propio grupo, eso se debe principalmente por un deseo de tener un propio grupo sólido, fuerte, o por un deseo de dañar y reducir la potencia de grupos rivales externos. Por tanto, ¿es amor interno del grupo o odio externo a grupos externos? ¿O es ambas cosas? Pues para contestar esta pregunta hemos recopilado muchos estudios realizados en los últimos años, economía, sociología, psicología, utilizando lo que llamamos juegos económicos. Los juegos económicos, básicamente lo que hace la gente es que se les da una elección que es costosa para sí mismos, sin embargo puede ser beneficioso para una o más personas en ese contexto particular. Así que básicamente yo tengo 10 euros, por ejemplo, y me los puedo quedar para mí y ahora me los a casita, o puedo utilizar todo o parte de esos 10 euros para contribuir a otras personas que están aquí presentes en la sala, y cada euro que le dé a otras personas se multiplicará por el factor X. De esta manera los 10 euros pueden adquirir mayor valor a nivel colectivo, sin embargo yo no beneficio de eso por lo menos inmediatamente. Yo pago un coste para beneficiar al colectivo. Entonces la cuestión que se plantea en muchos de estos estudios de los últimos 40 años es si yo estaría más deseoso de dar mi propio dinero para beneficiar a alguien que yo veo que pertenece a mi propio grupo, comparado con alguien que veo que pertenece a otro grupo. Desde la perspectiva de una selección racional, no deberías ver ninguna diferencia. No hay ninguna razón, desde una perspectiva teórica de juego, no hay ninguna razón para dar dinero en general y discriminar entre alguien que pertenece a tu propio grupo o de alguien que pertenece a otro grupo de fuera. Sin embargo, en estos estudios, esto sí se puede comparar. Y hay un toque interesante en muchos de estos estudios, y es que no solo tenemos a gente de nuestro propio grupo, sino también tenemos gentes de grupos rivales, externos, exteriores, y personas sobre los cuales no tenemos ninguna información en absoluto. Pueden ser de dentro, de fuera del grupo. Aquí los llamamos extraños desconocidos. Pues bien, lo que vemos aquí es cuanto mayor sea la barra, más positivo es el desvío desde cero, mayor es la discriminación de las personas en sus tendencias de autosacrificio entre un miembro del grupo y de fuera del grupo. Así que básicamente la barra roja muestra que tienes más probabilidades de dar tu propio dinero cuando beneficia a alguien de tu propio grupo que cuando beneficia a alguien en un grupo rival. La barra azul muestra que tenemos una tendencia mucho más fuerte de dar dinero para beneficiar a alguien de nuestro propio grupo que dárselo a un desconocido. Y luego la barra gris muestra que básicamente no hay ninguna diferencia en la medida en que damos dinero para favorecer o beneficiar a un miembro de un grupo rival externo en comparación con un extranjero desconocido. Y si ponemos todo esto juntos, esto significa que nuestra tendencia de favorecer al grupo propio es porque queremos amar al grupo propio en vez de odiar al grupo externo, porque si esto fuera el caso, tendríamos que haber visto que la barra gris hubiera sido mucho más negativa de lo que aparece. ¿De acuerdo? A ustedes el pensárselo y así seguimos adelante. Así que básicamente el resultado de estos estudios, a lo largo de 40 años, 200 estudios realizados en distintos países con muchos tipos de sujetos distintos, esencialmente muestran que nuestra tendencia de autosacrificarse para aprovechar al grupo propio, esto es porque queremos mejorar la función de nuestro propio grupo y no se trata de un deseo de dañar o de minar a los grupos externos competitivos o rivales. Bien, ¿quién hace esto más? Pues aquí hay un estudio muy bonito por una serie de economistas. Uno de ellos vive en Barcelona, dicho sea de paso, Jordi Burns. Pues bien, lo que hizo en este estudio fue combinar, bueno, la gente venía al laboratorio y les preguntaban a estas personas, les pedían que tomaran una decisión en un dilema social, es sacrificar dinero. Algunos lo hacían mucho, otros no lo hacían en absoluto. Y por lo tanto podían clasificar a las personas como lo que ellos llaman prosociales o generosos, y los más individualistas, que no son muy generosos. Y más adelante estas personas volvían al laboratorio y se las metían en pequeños grupos. Y esto se hizo de tal manera
que todos los que era generoso en la anterior tarea se ponían juntos. Así que ahora tenemos grupos de personas prosociales y los otros, los que eran muy avariciosos, también los ponían juntos. Tenemos grupos de personas muy avariciosas. Y estos grupos jugaban un juego de conflicto intergrupo frente a otros grupos del mismo tipo. Así que los grupos prosociales juegan en conflicto contra otro grupo prosocial. O los grupos de individuos individualistas están luchando contra otros grupos individualistas. Entonces se pone dinero en un bote colectivo, comparamos cuántos se encuentran en estos dos botes y el bote que es más grande gana el concurso y se gana un premio. Y lo que vemos aquí, la línea roja, es el valor del bonus y las verdes es el equilibrio. Básicamente lo que se dice es que no deberías contribuir porque esto es un juego de despilfarro, el conflicto intergrupo es un despilfarro. Y lo que vemos las líneas de arriba, sobre todo la negra de arriba, es cuánto contribuye la gente. Por tanto, la gente contribuye más a un contexto intergrupo de lo que pueden ganar, sacar de ese grupo, de ese concurso. Esto muestra hasta qué punto estos conflictos intergrupos son un despilfarro. Lo interesante para mí, sin embargo, es lo que vemos a la derecha. Y lo que vemos a la derecha es una comparación entre grupos de personas prosociales que luchan entre sí en comparación. Son las barras de la derecha, los prosociales son los de la derecha y los grupos egoístas. Y en estos casos, unos dos tratos con y sin castigos, pero no les voy a pasar los detalles, pero en ambos casos lo que vemos es que los grupos prosociales invierten más dinero en el conflicto intergrupo que los egoístas. Los tipos egoístas, en sentido de la teoría del juego, son más racionales, mientras que los prosociales son muy buenos soldados, luchan a muerte. Estas son las personas que valoran la justicia, son las personas que valoran la corrección, son las personas que son generosas. Estas son las personas que luchan y que sacrifican sus vidas en el contexto de los conflictos intergrupos. Hemos replicado esto independientemente utilizando otra tarea que no les voy a presentar en detalle ahora, así que créanme que esto es un estudio todavía más fuerte, da resultados más claros todavía que el que hizo el colega español. Pues bien, siguiente pregunta. Este autosacrificio que hace la gente en el contexto del conflicto intergrupo, autosacrificio para progresar a tu propio grupo. Bueno, cuando necesitamos el córtex prefrontal o si la teoría de evolución es correcta, esto es algo que hacemos casi de manera automática. No necesitamos mucha capacidad de pensamiento para hacerlo. Y para estudiar esto diseñamos una tarea muy sencilla que ven aquí a la derecha. Y les voy a explicar muy brevemente. La gente entra en el laboratorio en grupos de 6 y aleatoriamente se dividen en dos grupos de 3 personas. Cada individuo recibe 10 euros que puede llevarse a casa y no hacer nada con él, en fin, hacer lo que le dé la gana con los 10 euros. O puede utilizar los 10 euros parcialmente o totalmente para contribuir a 2 botes distintos. Uno, aquí lo llamamos el bote para dentro del grupo. Cada euro que metes ahí devuelves 50 céntimos a cada miembro de tu grupo. 3 personas, tú incluido. Así que cada euro que tú inviertes en tu propio grupo se convierte en 1,50 € dividido por 3. Así que es un coste para ti porque lo que tú recibes a cambio de ese euro son 50 céntimos, pero otras 2 personas también ganan 50 céntimos. A nivel colectivo es eficiente, hay beneficio para los 3. O, bueno, se puede utilizar también los euros para invertir en lo que llamamos el bote intergrupos. Si hacemos eso, cada miembro de tu grupo también recibe 50 céntimos, igual que antes. Pero además de esto, cada miembro del otro grupo que se ha creado de manera aleatoria, pues recibe un castigo de 50 céntimos. Eso para mí como experimentador sería maravilloso. Y si todos los sujetos contribuyeran todo su dinero a este bote de odio intergrupos, porque así las ganancias del grupo de dentro quedan equilibradas por las entradas de los de fuera. El peor caso es si todos los individuos en mis experimentos, todos contribuyeran sus euros al bote dentro del grupo, porque esto significa que cada grupo se hace más rico y yo tengo que pagar a cada individuo 15 en vez de 10 euros. Eso es lo que ocurre. Pues bien, antes la gente jugaba este juego y tomaba sus decisiones, pero antes hicieron una tarea de interferencia. Es lo que vemos en la parte izquierda de la diapositiva. Básicamente les pedíamos que indicaran en qué color está escrito la palabra. Por lo tanto, arriba vemos
que la palabra rojo se escribe en rojo, la palabra azul se escribe en azul. Eso es fácil, ¿no? Así que básicamente lo que hacemos es que la gente haga 40 pruebas de este tipo y todos están muy contentos porque la verdad es que no necesitas mucho esfuerzo cognitivo para hacerlo correctamente. Pero luego, abajo, decimos en qué color está escrito la palabra. La palabra es rojo, pero está escrito en verde. Pero si esto lo hacen ustedes mismos, verán que es un poquito más difícil de hacer que el ejercicio anterior. A veces incluso hasta metes la pata. Dices azul, dices no, bueno, el azul está en rojo. Pues precisamente eso es lo que está ocurriendo en esta tarea. Así que la gente hace muchas de estas pruebas difíciles y después efectivamente se señalan más cansados, más fatigados y tienen menos energía disponible para tareas difíciles. En esencia es lo que nos dicen las neurociencias también. Su área de control prefrontal ahora están cansadas después de una tarea de este tipo. La gente prefiere no utilizar su capacidad de pensamiento para tareas que tienen que hacer después. Así que hemos pasado por este ejercicio y si vas por los ejercicios de arriba, que están correctos, gastas menos energía que haciendo los ejercicios de abajo, que estaban incorrectos. Aquí lo que vemos es que las personas que han tenido la tarea fácil, normalmente son más egoístas. Las personas que prefieren no pensar gastan más dinero, se vuelven más altruistas. ¿Y a dónde va el dinero? Pues va un poco a tu propio grupo y significativamente también va a castigar a los grupos de fuera. Así que, agotando la capacidad cognitiva de la gente y su voluntad de pensar y de sopesar sus decisiones de inversión, la gente se vuelve un poquito más competitiva en el contexto intergrupo. Y hemos replicado estos resultados en varias ocasiones ya. Creo que son bastante robustos. Y bien, esto es lo que les he mostrado. La gente quiere beneficiar más al grupo de dentro más que hacer daño a los grupos de fuera. Y esta tendencia es intuitiva más que una respuesta calculada. ¿Y dónde reside? Cuando me presentaron, se prometió que iba a hablar de oxitoxina como un posible sustrato o circuito que genera esta tendencia de autosacrificarse en el contexto del conflicto de intergrupos, el altruismo parroquial, como lo han llamado algunos. La oxitoxina es una molécula producida en el hipotálamo del cerebro y es muy importante por dos razones principales: para la reproducción, es decir, para el sexo, es crítico, y también sin la oxitoxina los mamíferos no pueden parir. Y en segundo lugar, la oxitoxina es muy importante para la lactancia. Sin la oxitoxina los mamíferos no pueden dar leche a su prole. No habría vida de mamíferos sin la oxitoxina. Así que si quitamos la oxitoxina, sea ético o no sea ético, ya es harina de otro costal, pero si quitásemos la oxitoxina, no habría reproducción, no habría prole, y si hubiera prole accidental, no sería alimentado y moriría por lo tanto. Pues bien, afortunadamente la oxitoxina también hace un par de cosas más. Ha habido muchas investigaciones que muestran que la oxitoxina también tiene, además de estos efectos neurofisiológicos, tiene otros efectos sobre nuestro conocimiento, motivaciones y nuestros comportamientos muy sociales. Aquí hay una diapositiva un tanto compleja, no les voy a presentar los detalles. Sinceramente, lo que decimos aquí es que cuando se libera la oxitoxina en el cerebro, tenemos una desregulación de las tendencias de retirarnos y tenemos un aumento del acercamiento. Queremos acercarnos más a lo que nos gusta y tenemos menos ganas de evitar lo que nos parece negativo. Por tanto, que sean cosas negativas, nuestra respuesta inmediata es marcharnos y cerrarnos. Pero la oxitoxina suprime esa respuesta. Y esto nos permite hacer otras cosas. Por ejemplo, dirigirnos agresivamente a ese estímulo negativo. Y como dije, la oxitoxina también nos permite dirigirnos a cosas positivas.
Y las cosas negativas pues pueden ser lo de los grupos rivales externos, y las cosas positivas pueden ser las personas de tu propio grupo interno que están familiarizados contigo y que sabes que puedes confiar en ellos. Así que lo que podría hacer la oxitoxina efectivamente es que puede aumentar la tendencia a cuidar y acercarte a los de tu propio grupo, y también puede reducir la tendencia de retirarte y alejarte de aquellos que consideras como negativos porque no son familiares y posiblemente son una amenaza. Eso es lo que hace la oxitoxina. Y bueno, y aquí tenemos esta foto tan bonita, aquí abajo a la derecha, que básicamente muestra un estudio precioso realizado por unos colegas que fueron a África y tenían estas colonias de meerkats. Y una de estas colonias le pusieron un placebo y la otra colonia tenía oxitoxina. Observaron el comportamiento natural de estas colonias de animales y la comparación mostraba que los que recibían oxitoxina tenían más sexo, jugaban más con sus prole, buscaban más alimentos, hacían toda una serie de cosas positivas. Y además hacía una cosa más, y es que cuanta más oxitoxina, esta gente pasa más tiempo en guardia, es decir, poniéndose así de pie arriba, buscando a ver si llega el peligro. Y es un comportamiento muy arriesgado porque hace mucho calor, por lo tanto los predadores enseguida te ven. Así que ponerte así de guardia es un autosacrificio para beneficio del grupo, y bajo los efectos de la oxitoxina estos animales se quedan más tiempo en posición en guardia. Estos animales, cuando ya has terminado, pues tienes hambre y estás cansado, básicamente les señalas al siguiente a que ocupe tu lugar para mantener la guardia. Y si estás ahí más tiempo, esto significa que el otro tendrá más tiempo para reproducirse, alimentarse y hacer toda una serie de cosas divertidas. Pues bien, ¿cómo estudiamos todo esto? Damos a las personas una gota intranasal con placebo. Ni el experimentador ni el sujeto sabe lo que se está administrando. Después de tomar este spray nasal, se va el experimentador y entonces esperamos unos 30 minutos para que la oxitoxina empiece a tener sus efectos sobre el cerebro y el cuerpo. Utilizamos aproximadamente a 30 sujetos por término medio por tratamiento, oxitoxina frente al placebo, y después de estos 30 minutos la gente empieza a jugar estos juegos de inversiones que les he explicado antes. Y bien, esto es un ejemplo particular. Esencialmente lo que ve la gente en la pantalla es esto: una foto, un dibujo animado y un texto que dice: imagínese que trabaja como guardián de noche cuando descubre que hay gases mortales que entran en una habitación con 5 personas dentro y va a matar a 5 personas. Puedes subir por la escalera y quitar el sistema de ventilación, pero si lo haces, estas 5 personas se salvarán, pero los gases entrarán en la sala donde hay una sola cama y la persona que está ahí morirá. Entonces, a ti decidir. Si no haces nada, 5 mueren. Si quitas el gas o el sistema de ventilación, morirá una persona. Pero además había un pequeño truquillo. No dábamos los nombres de las 5 personas, dábamos el nombre de la persona que estaba en la habitación sola. Y a esta persona o bien le dábamos a Herben o Peter, nombres holandeses, o en una variante del estudio utilizamos nombres árabes: Mohammed, Youssef. Y en otro estudio utilizamos nombres alemanes. Alemanes en los Países Bajos son un grupo rival externo, sobre todo cuando se acercan los partidos de fútbol, que en el contexto de este estudio es lo que había pasado. Así que o bien es Herman o Peter, o bien Youssef, o Mohammed, o Helmut, o Jorgen. Y lo que vemos aquí, a gente se les dio oxitoxina, el placebo. Y lo que vemos aquí es, si vas a la derecha, arriba es con nombres árabes, la de abajo nombres alemanes. No hay ninguna diferencia entre nombres árabes y alemanes. El comportamiento es exactamente idéntico. Lo que vemos es que si a la gente le damos un placebo, no vemos ninguna diferencia significativa en cómo tratan al grupo exterior en comparación con el grupo interno. Si le damos a la gente oxitoxina, hay una menor tendencia a sacrificar a alguien que tenga origen holandés que alguien que tenga origen rival extranjero. Y una cosa importante es que las barras grises no difieren entre sí, mientras que las barras blancas sí. Esto significa que bajo los efectos de la oxitoxina, la gente no
tienen más deseo de sacrificar a miembros del grupo externo, tienen menos deseos de sacrificar a un miembro del grupo interno. La oxitoxina aumenta el amor interno más que el odio externo. ¿De acuerdo? Y esto es una cosa muy importante, porque de nuevo muestra, como hemos visto en el metaanálisis grande, que la principal motivación para que las personas se autosacrifiquen para su propio grupo es para beneficiar a su propio grupo y no tanto para crear diferencias y tener una ventaja competitiva respecto a grupos externos. Muy bien. Bueno, esto quedó replicado muy bien en China. Aquí lo ven. Les muestro un estudio más y ya con esto termino. Esto, de nuevo, es el mismo estudio, el mismo paradigma que tenemos, ¿no? La gente se divide aleatoriamente en... O 6 personas se dividen aleatoriamente en 2 grupos de 3. Luego hacen inversiones en el amor interno o el odio externo o pueden quedarse con su dinero. Anteriormente de tomar esas decisiones de inversiones se les daba oxitoxina o placebos. Lo que vemos aquí es el resultado. La gente que recibió placebos a la izquierda, vemos que contribuyen 2 euros a su propio grupo y contribuyen aproximadamente la misma cantidad al odio al grupo externo. Y en total 6 euros se llevan a casa. Es una tendencia que vemos típicamente en este tipo de juegos. Si vemos a la derecha, la gente que recibe oxitoxina, vemos que no dan más dinero ni menos dinero al odio externo. Su nivel de odio externo no cambia en comparación con el grupo de placebo, pero su amor interno dentro del grupo casi se duplica. Ahora se dedican casi 4 euros en su propio grupo. De nuevo, lo que esto muestra, antes era, bueno, un poco ficticio, ¿no? Yo sí sacrificaría esta... No, aquí ya es dinero de su propio bolsillo que se gasta la gente en su propio grupo, más bajo los efectos de oxitoxina en comparación con el placebo. Y de nuevo, lo que sale de todo esto es que la gente está dispuesta a autosacrificarse por su propio grupo y que la oxitoxina parece que es un sustrato neurobiológico importante que aumenta, motiva y mantiene ese tipo de altruismo parroquial. Hemos replicado esto en otros estudios. Aquí tenemos un estudio de cara o cruz. Bueno, les voy a enseñar este, porque está bastante bien. Aquí la gente lo que hace en esta tarea específica es que se les muestra una moneda en la pantalla y vamos a girar la moneda. Y antes de tirar la moneda, te pedimos que hagas una predicción privada de si va a ser cara o cruz. No me digáis cuál es su predicción. Piensen su predicción, si va a caer cara o cruz. Ahora vamos a tirar la moneda y sale cara. ¿Habían previsto cara? Si habían dicho sí, había previsto esto, yo le doy 10 céntimos. Si dicen no había previsto esto, entonces no te doy nada. ¿De acuerdo? Fácil la tarea, ¿no? Muy fácil. Lo hacemos 50 veces. Puedes ganar 50 veces 10 céntimos diciéndome consistentemente que lo has acertado. Y no hay ninguna forma que yo pueda averiguar si me estás mintiendo o no, salvo que esto es una moneda real que tiene una probabilidad de 50% de terminar siendo cara o terminar siendo cruz. Así que de 50 veces, si tú me dices que 50 veces has acertado, estás mintiendo. Y la pregunta ahora es, ¿vemos diferencias en el nivel de mentiras en función de si la gente recibe oxitoxina o placebo? Pues no. No tendría que haber ninguna razón neurobiológica por la que la gente va a mentir más o menos. Sin embargo, ¿qué ocurriría si el dinero que tú ganas mintiendo no solo sirve para ti, sino que también sirve para otros de tu propio grupo que hacen una tarea parecida? ¿Qué ocurriría en ese caso? Pues este es el resultado. Si la gente trabaja solo para sí mismos, mienten un poquito, lo hemos visto en anteriores trabajos, y la oxitoxina no tiene ningún efecto en absoluto. Pero si la gente está mintiendo para favorecer a su grupo, bajo los efectos de oxitoxina, sus mentiras se vuelven mucho más extremas, como pueden ver aquí en la barra punteada. Esto muestra que cuando la mentira beneficia al grupo, la gente empieza a mentir más, sobre todo si se han zampado oxitoxina. Es otro efecto, otro ejemplo de cómo el autosacrificio, sacrificar la obligación moral, deberás decir siempre la verdad, sacrificamos eso a cambio del beneficio del provecho para el grupo, no para el beneficio propio. Y bien, quería concluir ya rápidamente con un par de cosas. Los humanos, creo yo, basándonos en esta investigación y otros estudios que han hecho otros,
Los humanos biológicamente están preparados para autosacrificarse, para favorecer a su propio grupo. Durante todo el periodo de evolución ha habido enormes presiones de selección sobre nuestro sistema biológico que nos permite, la mayoría de nosotros hoy en día, autosacrificarnos, pero para beneficiar a nuestros propios grupos, no para beneficiar a un colectivo muy general. Me salto el segundo porque les he mostrado los datos, pero una de las razones por las que hemos visto en nuestra investigación es que esto lo hacen en parte para mantener su reputación de ser un buen y fiable miembro del grupo. Así que trabajamos, gritamos, agredimos juntos a los grupos de fuera, no porque odiemos al grupo de fuera, sino porque así tenemos mucha mejor pinta en los ojos de nuestros propios miembros de nuestro grupo. Y esto lo hacemos sin pensarlo demasiado. No necesitamos nuestro córtex prefrontal para participar en este tipo de autosacrificios parroquiales. Necesitamos nuestro control ejecutivo para planificar antes, para pensar cuidadosamente cómo lo vamos a hacer, para organizar a otros para poder hacerlo. Pero el impulso para hacerlo se puede liberar sin pensar. Y finalmente nuestra tendencia de autosacrificio beneficia al grupo interno y no está motivado por un deseo de herir a los grupos externos, excepto cuando el grupo externo verdaderamente nos está amenazando. Y entonces sí tenemos un impulso muy básico, también basado en la oxitoxina, de agredir al grupo externo. Es lo que llamamos el golpe preventivo. El problema está en que si yo lanzo un golpe preventivo contra ustedes, ustedes me considerarían como agresivos y por lo tanto merecedor de una represalia. Y ahí es donde el conflicto va en espiral. Gracias.